Bueno, vamos a trabajar con la parte relacionada con las leyes de los gases. En este caso, entonces, primero vamos a hablar a nivel general de cuáles leyes son las que vamos a trabajar en estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley general o combinada de los gases, la ley de las presiones parciales o ley de Dalton, la ley de Avogadro, y la ecuación de estado o ley de los gases ideales. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar de cada una y a medida que vayamos trabajando, vamos a empezar a realizar ejercicios de cada uno. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar con la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? La ley de Boyle establece que a temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que se somete. Matemáticamente lo vamos a expresar de esta manera. Volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. ¿Listo? Entonces ahí nos damos cuenta de que es inversamente proporcional. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Vamos a iniciar con un ejercicio, ¿listo? Este ejercicio nos dice, se tienen almacenados 80,000 mililitros de un gas a una presión de 78 centímetros de mercurio y 21 grados centígrados. ¿A qué presión en atmósferas habrá que someterlo para que su volumen sea de 20,000 centímetros cúbicos si su temperatura se mantiene constante? Bien, entonces lo primero que van a hacer es sacar sus daticos. Bien, vamos a sacar datos aquí. Entonces voy a iniciar aquí. Ok, si dice que tengo 80,000 mililitros, ¿eso qué es? ¿Qué magnitud me está citando? Magnitud, Volumen, muy bien. Y como es la primera, entonces voy a decir que es el volumen 1. Volumen 1 entonces va a ser igual a 80,000 mililitros. Perfecto. 80,000 mililitros. Listo. Ahora nos vamos con la siguiente. Nos dice que tenemos a una presión, esos 80,000 mililitros están sometidos a una presión de 78 centímetros de mercurio. ¿Eso qué va a ser? En nuestro caso, P1. P1, la presión 1. Entonces voy a escribir aquí, P1 va a ser igual, ok, perdón, presión 1 va a ser igual a 78 centímetros de mercurio. Listo. Mercurio. Listo. La siguiente. Nos dice que tenemos 21 grados centígrados. ¿Eso qué viene a ser? ¿La qué? Grados centígrados. Temperatura. Muy bien. Entonces decimos que temperatura va a ser igual a 21 grados centígrados. Listo. ¿Qué más nos dieron? Nos preguntan, ¿a qué presión en atmósferas habrá que someterlo? Esa presión que va a ser entonces, presión 2. La presión 2 la vamos a colocar como interrogante y tenemos que darla en atmósferas. ¿Listo? Porque es la que tenemos que hallar. Nos dice a qué presión en atmósferas habrá que someterlo para que su volumen cambie. Y en este caso, ese volumen va a ser el volumen 2. Y ese volumen 2 debe ser de 20,000 centímetros cúbicos. Listo. Muy bien. Ya tenemos los datos. Ahora, después de tener los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar nosotros nuestra conversión. Entonces, en este caso, vamos a tomar estos mililitros y los vamos a pasar a litros. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben, un litro, ¿cuántos mililitros tiene? Factor de conversión. Un litro, ¿cuántos mililitros tiene? Muy bien, entonces un litro tiene 1,000 mililitros. Y vamos a pasar esa presión a atmósferas. Aquí la tienen ustedes en centímetros cúbicos. Entonces vamos a pasarlo a atmósferas y en ese caso vamos a decir que una atmósfera tiene 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera, en este caso decimos que tiene 76 centímetros de mercurio. Muy bien. Ahora viene la otra situación. Nos dijeron, muy bien, esa temperatura que usted tiene ahí, esa temperatura es constante. Entonces, como la temperatura es constante, no nos va a cambiar, la vamos a dejar igual, no nos va a afectar para nada porque es constante. ¿Listo?
Y este otro volumen que está en centímetros cúbicos también me lo van a pasar a litros. Entonces, 1 litro. Siempre entonces, volumen lo van a pasar a litros, temperatura la van a pasar, perdón, sí, presión la van a pasar a atmósferas y el volumen en litros como tal. Ahorita les explico bien lo de la temperatura. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Muy bien, ¿cuánto les dio el valor del primero? 80. Perfecto, aquí me faltó un 0, 80 litros. 80 litros, muy bien. ¿La presión cuánto sería? Aquí sería, el otro volumen serían 20 litros. Y la presión, La presión es 1.02. 1,02. Sí. Perfecto, 1,02, ¿qué? Sería Atmósferas. atmósfera. Muy bien, listo. Muy bien, cancelamos aquí y cancelamos acá. Muy bien, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar presión 2. Esta presión, déjenla quieta donde está. ¿Listo? En la fórmula, presión 2, entonces, ¿a qué va a ser igual? Muy bien. Cojan esto que está al lado de él y pásenlo al otro lado. El resto nos queda igual. Entonces yo diría, volumen 1 por presión 1 dividido entre ¿qué? Volumen 2. ¿Listo? Ahí sería la fórmula. Entonces, si esta es la incógnita, le dejan quieta donde está y esto que está multiplicando, lo único que hace es pasar al otro lado a dividir y ya nos quedó. Entonces, ¿cuánto vale el volumen 1? Nos dice que tenemos 80 litros por la presión 1, que en este caso serían 1,02 atmósferas. 1,02 atmósferas y todo lo dividimos entre el volumen 2, que en este caso tenemos 20 litros. Cancelamos litros con litros y ¿cuánto les dio esto? 4.08 atmósferas. Muy bien, esa es la presión, 4,08 atmósferas. Muy bien. Ahora vamos a analizar la situación. ¿Qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, no aumentó. Aumentó. Aumentó porque inicialmente la teníamos en 1,02 atmósferas, ¿no? Cuando Sí. aumentó la presión, ¿qué pasó con el volumen? Disminuyó. Disminuyó. Vean que fue lo que ya hicimos nosotros aquí en el simulador. Vuelve y juega, vámonos para el simulador, ¿listo? Entonces, aquí en este caso, vamos a revisar. Bien, voy a borrar aquí lo que escribimos. Entonces, aumentó la presión, disminuyó el volumen, ¿no? Bueno, vámonos aquí entonces. Voy a revisar acá, vámonos para el simulador y vamos a aplicar la ley de Boyle aquí en el simulador. Ay, 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 no lo tengo, espérenme un minutico, lo saco. Listo, ahora sí. ¿Ya están viendo el simulador? Sí, señora. Perfecto. Listo, entonces vamos a agregar gas. Listo. Tenemos ahí nuestras partículas, moléculas en estado gaseoso. Muy bien. Vamos a decir que vamos a mantener constante, ¿qué es lo que tenemos constante? La temperatura. La temperatura es constante, ¿no? Entonces, miren la presión que en estos momentos tenemos dentro de este tanque. La presión está entre 10, bueno, 9 y 10 atmósferas. Vean que estamos en 9 o 10 atmósferas, ¿no? La temperatura va a ser constante, es decir, siempre vamos a tener esta temperatura. Ahora vamos a ver, miren el volumen, todo el espacio que está ocupando esto. Ahora le voy a aumentar la presión, ¿listo? Cuando yo aumento la presión, que estaba en 10 más o menos, aquí pasó a 14, vea que el volumen se reduce. Yo vuelvo y le hago más presión y el volumen se reduce. ¿Listo? Entonces, a mayor presión, menor volumen, menor espacio tienen las partículas para poder moverse. Entonces, esa es la razón, vea, ya la tenemos aquí en entre 18 y 19 atmósferas, ¿no? Bien, si yo disminuyo la presión, vamos a ver aquí en cuánto nos quedó, en 14, 13, 14 atmósferas, entonces tenemos más volumen. Vuelvo a disminuir
La presión, mayor volumen. ¿Listo? Esa es la ley de Boyle. Bueno, vámonos para la siguiente. Perdón. Vámonos para la siguiente ley. Ay, bueno, aquí, perdón, voy aquí otra vez a regresar aquí y ahora sí. Vámonos para la siguiente ley, entonces vamos a hablar de la ley de Charles. Muy bien, ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Dice, a presión constante, el volumen de una masa fija de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Matemáticamente lo vamos a representar de la siguiente manera. Volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. Vea lo que tenemos constante, la presión. Entonces dice que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Y vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice, de un gas se recogieron 3.500 mililitros a 52 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen en litros del gas a 2 grados centígrados? Bueno, vuelve y juega. Vamos a sacar nuestros datos. Vamos a revisar. Entonces, si me dice que del gas se recogieron 3.500 mililitros, esos 3.500 mililitros, ¿qué viene a ser? ¿El volumen? Sí, perfecto. ¿Cuál volumen? ¿Volumen? 1. El 1. Volumen 1, muy bien. Entonces decimos que tenemos 3.500 mililitros. Muy bien, listo. ¿Qué más nos dieron aquí en el ejercicio? Bueno, lo escribimos mejor aquí. La temperatura 2. Bien. La temperatura, esta de acá, ¿cuál viene a ser? ¿La temperatura qué? La temperatura 1. Temperatura 1, muy bien. Esta temperatura 1 va a ser de 52 52 grados. centígrados. Muy bien. ¿Qué más nos dieron? ¿Qué nos piden hallar? Nos dieron también la temperatura 2. Ah, bueno, regáleme la temperatura 2. ¿Cuánto es? 2 grados centígrados. Perfecto, 2 Y grados nos piden centígrados. hallar el volumen 2. Perfecto, vamos a ver el volumen 2. Eso es lo que vamos a hallar. Muy bien. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer la conversión de las unidades de medida. Entonces, en este caso, este volumen lo vamos a pasar a litros y la temperatura la vamos a dar en grados Kelvin. Entonces, un litro, bien, lo vamos a pasar a litros. Un litro tiene 1.000 centímetros, perdón, 1.000 mililitros. 1.000 mililitros, listo. Y aquí cancelamos mililitros para que nos queden los litros. Ahora, para convertir esto a grados Kelvin, pues fácil, simplemente le vamos a sumar los 273 grados Kelvin, ¿listo? Bien, y lo mismo lo vamos a hacer aquí con el de abajo, más 273. Muy bien, ¿cuánto nos dio en el primer caso? 3.500 dividido entre 1.000. 3,5 litros. Perfecto. 3,5 litros. Listo. La primer temperatura, 52. 325. 325 Kelvin, ¿no? Muy bien. Y la segunda, 200. 75 grados Kelvin. Perfecto, 275 grados Kelvin. Listo, ya tenemos entonces nuestras unidades de medida. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar volumen 2. Déjenme al volumen 2 quieto donde está y manden el resto para el otro lado. Volumen 2 sería igual a, esto me quedó igual, volumen 1 por temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Muy bien. Por favor, no me vayan a confundir acá las temperaturas, que a veces ocurre eso, ¿no? El volumen 1, ¿cuánto es? 3,5 litros. Por la temperatura 2, que en este caso decimos que es 275 Kelvin. Muy bien. Y la temperatura 1, que era de 325 Kelvin. Listo. Bueno, cancelamos Kelvin con Kelvin. ¿Cuánto les dio el volumen? 2,9 litros. 96 litros.
Bueno, perfecto. 2,96. Allí no se podría aproximar, ¿cierto? No me van a aproximar absolutamente nada. Sí, señor. 2,96 litros. Muy bien. Listo. Ahí llegamos con nuestro ejercicio. Muy bien, ahora sí vamos a analizarlo. Más que la parte matemática, quiero que hagan el análisis. ¿Qué pasó con la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no? Disminuyó. De 52 grados centígrados pasó Pasó a a 2 grados. Imagínense en el cambio tan bárbaro, ¿no? 2 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasó con el volumen? Cuando disminuye el volumen, perdón, cuando disminuye la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? También disminuye. También disminuye. De 3,5 pasó a 2,96. Vuelve y juega. Nos vamos a ir ahorita para nuestro simulador. Vamos a representar. ¿Preguntas hasta ahí del ejercicio? ¿Nada? Bueno, voy a borrar. Listo. Me voy a ir para el simulador porque quiero que veamos este caso, ¿no? Entonces, donde disminuye la temperatura. Vamos a revisar aquí. Listo. Vamos a aplicar nuestras moléculas. Tan, 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 tan. Listo. Muy bien. ¿Qué propiedad está aquí? ¿Qué propiedad se está aplicando aquí en este caso? ¿O qué característica de los gases? Cuando se distribuyen por todo el espacio, ¿cómo se le llama ¿Presión? eso? ¿Cómo se le llama? ¿Presión? No, cuando se distribuye. No, volumen. Expansibilidad, sí, Expansión. expansión, Expansibilidad. expansibilidad se le llama, Por ahí ¿listo? va. Bien, casi, casi, ¿no? Bueno, vamos a cambiar la temperatura, muy bien, pero la presión va a ser constante, entonces voy a meterle aquí presión constante, ¿listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Miren el movimiento de las partículas, miren todo el espacio que ocupan las partículas. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Auch! Perdón, espérame un minuto. Ahora sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la temperatura porque la temperatura estaba en ese caso alta y la vamos a bajar. Miren la temperatura, la tengo aquí en 3 Kelvin. La presión va a ser constante, quiere decir que no nos va a cambiar de 11 atmósferas. Miren el movimiento, la energía cinética de las partículas. Vea que a veces chocan entre ellas y a veces sí, a veces no. Bien, y chocan contra las paredes del recipiente. Pero vamos a enfriar el recipiente. Entonces, chule, vamos a meter frío. ¿Sí vieron lo que pasó con el volumen de una vez? ¿Qué pasó con el volumen? Se disminuyó. Se disminuye. Aquí oh, no puedo mantener con más volumen pequeño. Bien, listo, hasta aquí. ¿Listo? Entonces, cuando yo empecé a enfriar, automáticamente el volumen empezó a disminuir. ¿Listo? Aquí vuelve y juega presión constante. Listo, ahora sí, presión constante. Ok. Ah, es que ya no me puede mantener más presión constante. Bueno, voy a dejarla por aquí. Listo. Ahora sí, presión constante. Listo. Y la temperatura es baja. Miren, la temperatura nos quedó de 128 Kelvin. Hasta ahí. 125. Y la presión constante. ¿Listo? Entonces se disminuye el volumen. A menor temperatura, menor volumen. Voy a hacer el caso contrario. Metámosle candela a esta vaina. Cuando aumenta la temperatura, miren la temperatura cómo va. Miren la temperatura, 150 y 160, 170 y el volumen aumenta. ¿Entendido? Bien, ahí estamos nosotros aplicando la ley de Charles. Pregúntame, ¿me ibas a preguntar algo? ¿No? Bien. Ley de Charles. Bien, vamos a pasar a la siguiente ley. La ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Dice, a volumen constante, la presión que soporta una determinada masa gaseosa es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Muy bien, entonces vea, tengo el volumen constante y nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Matemáticamente lo vamos a representar como P1 por T2 va a ser igual a P2 por T1. Viene el ejercicio. ¿Cuál será la presión en atmósferas de un gas que fue sometido a una temperatura de 20 grados centígrados si a 127,4 grados Fahrenheit o 53 grados centígrados su presión es de 1370 milímetros de mercurio? Muy bien, vamos a revisar ese ejercicio, ¿listo?
Bueno, vamos a sacar los datos, por favor. Ya saben ustedes qué tienen que hacer. Presión en atmósferas, temperatura en Kelvin. Saquen datos, por favor. Y vamos a realizar el ejercicio. Bueno, yo voy a tomar aquí claro. Ok, ¿qué nos pide hallar? Necesito que analicen muy bien el ejercicio, ¿no? Nos pide ya la presión 1. ¿La presión qué? 1. 1. Muy bien, la presión 1 es la que nos pide hallar. Perfecto. La presión 1. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál será la presión en atmósferas de un gas que fue sometido a una temperatura? Muy bien, la temperatura 1 va a ser de 20 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más nos dieron? Nos dijeron, muy bien, si a 127,4 grados Fahrenheit o 53 grados centígrados, 53 grados centígrados, su presión fue, entonces vamos a ver cuánto fue la presión 2, es igual a 1370 milímetros de mercurio. Listo, muy bien. Bueno, vamos a realizar esa conversión, por favor. Entonces, vamos a iniciar por acá. ¿Listo? Temperatura 1, tenemos los 20 más 273. Eso da 293 grados Kelvin, ¿no? Perfecto, 293 Kelvin. Muy bien. ¿Listo? Ahora nos vamos con esta, 53 más 273. Da 126 grados Kelvin. 326. Perfecto. 326 Kelvin. Y una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Aquí. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Muy bien, milímetros de mercurio, chao. ¿Cuánto les da esto? 1.80 atmósferas. Muy bien, 1,80 atmósferas. Listo. Ahora sí vamos a despejar nuestra fórmula. La fórmula sería, ok, tenemos P1, que es lo que vamos a hallar. P1, ¿a qué va a ser igual? A P2T1, que ya lo teníamos en el otro lado, y eso que estaba multiplicando pasa a dividir. P2T1 dividido, entre T2. Muy bien, reemplacen, ¿y cuánto les dio? Regálenme solamente el resultado. Ok, P2. 1.61. P1. ¿1, cómo es que? Perdóname. 71. ¿6,1 o 7,1? 61. 61, perdón. Ok, 661 atmósferas. Listo, muy bien. Vamos a analizar ahora sí la situación. ¿Qué pasó con la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Disminuyó. Aumentó, muy bien. De 2,93 pasó a 3,26. ¿Qué pasó con la presión? Disminuyó. Ojo, no olviden que está la presión 1. Aumentó. Muy bien, esta es la presión 1 y esta es la presión 2, entonces nos aumentó. Aumentó la temperatura y aumentó la presión, ¿listo? Bien, vuelve y juega. Nos vamos para el simulador. Voy a borrar aquí. ¿Listo? Vamos para el simulador. Aumenta la temperatura, tenemos volumen constante, ¿listo? Muy bien. Entonces, bien, 1 y 2. Decimos que vamos a mantener constante nuestro volumen. Listo. Miren la temperatura, 300 Kelvin y la presión está entre 9, bueno, está en 9 y pégale. Atmósferas. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la temperatura. Vamos a aumentar la temperatura. Miren lo que le va a pasar a las partículas. Ya lo habíamos visto antes.
Entonces aumentamos temperatura. Mire la temperatura en qué va. Mire cuántos Kelvin lleva ya. Vean cómo aumenta la energía cinética de las partículas. Aumenta la energía cinética. Miren la presión y miren la temperatura. El termómetro y el manómetro. ¿Listo? ¡Pua! Listo. Eso fue todo. Listo. Entonces, esa es la relación en este tipo de ley, ¿no? En la ley de Gay-Lussac. Listo. Perfecto. Preguntas. Hasta aquí, ¿no? ¿Ninguna? Bien. Y la última, entonces, la última que voy a explicar el día de hoy. La ley general o combinada de los gases. El mismo nombre nos está diciendo. Esta ley me combina la ley de Boyd, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac en una sola ecuación. Muy bien. Aquí vamos a ver que tenemos en cuenta aquí hablamos de 4 magnitudes. Yo les había dicho de 4 magnitudes, ¿no? Volumen, presión, temperatura, volumen, presión, temperatura. Aparentemente, si ustedes analizan esto, aquí aparentemente aparecen 3 magnitudes, pero durante todo el trabajo hemos siempre hablado de 4. Vamos a revisar. Me voy a regresar un minutico, ¿no? Cuando yo empecé a explicarles las unidades, las magnitudes y las unidades de medida, yo les dije, muy bien, vamos a hablar de temperatura, vamos a hablar de volumen, vamos a hablar de masa y vamos a hablar de presión. ¿Listo? Las 4 las hemos citado, aunque no se ven en la fórmula las 4, porque en la fórmula normalmente hemos hablado de presión, hemos hablado de temperatura y de volumen, pero la masa ha estado implícita ahí. Ya les voy a explicar por qué. Porque vamos aquí a revisar. Dice, miren la ley de Boyle. Dice temperatura constante, una magnitud. Volumen, otra magnitud. Y nos decía de una masa fija de un gas. Quiere decir que la masa nunca cambió. Siempre iba a estar ahí, pero siempre hemos hablado de la masa. ¿Listo? Y la presión. Ahí están las 4 magnitudes. Temperatura, volumen, masa y presión. Lo único es que la masa es fija, es constante. No va a cambiar. Por eso no la hemos tenido en cuenta. Vámonos para la ley de Charles. Dice, a presión constante, entonces estamos hablando de la primera magnitud, presión, volumen, ahí está, y vuelve y juega, la masa fija. Aquí ya tenemos 3 magnitudes, presión, volumen, masa, y aquí tenemos a la temperatura. Listo. Vámonos para la ley de Gay-Lussac, la última que vimos ahorita. Dice, a volumen constante, ya tenemos la primera magnitud, volumen, la presión, segunda magnitud, que soporta una determinada masa gaseosa, vuelve y juega una masa que aquí puede ser constante, que no tiene, o sea, que no va a cambiar, y temperatura. Entonces, siempre hemos hablado de las 4 magnitudes en todos los ejercicios. Bien, entonces aquí yo les decía que aquí combinamos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac en una sola ecuación que se llama la ley general o combinada de los gases. Volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice, imaginen ustedes una bomba de esas de caucho. Dice, se infla un globo con helio, con 1500 mililitros de helio a 560 milímetros de mercurio y 15 grados centígrados. Es más, con esta fórmula pueden hallar todas las fórmulas anteriores. Y 15 grados centígrados. Si el globo se eleva hasta alcanzar una altura donde la presión es de 320 torr, entonces nuestro globo estaba lleno de helio y cuando alcanzó una cierta altura, la presión cambió a 320 torr y 8 grados centígrados. ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en litros? Muy bien, arranquen a trabajar. Yo ya les ayudé con una parte. Ahí está la respuesta, ¿no? Qué pena, esto que tienen acá, esta es la respuesta. Respuesta. Tienen que llegar a esa respuesta. Arranquen a ver. Volumen 1, 1,5 litros. Presión 1. ¡Ah, perdón! Uy, no, aquí no. Tai. Hagan la conversión ustedes. Les iba a ahorrar todo. Vamos a hacer todo el ejercicio. Arranquen a ver.
Entonces aquí vamos sacando los datos. El volumen 1, que son 1500 mililitros, lo van a pasar a litros. La presión 1, que va a ser de 560 milímetros de mercurio, lo van a pasar a atmósferas. Ya saben, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Y esos 15 grados centígrados lo van a pasar a grados Kelvin. Luego van a tomar la presión 2, que es de 320 torr o Torricelli, y los van a pasar a atmósferas. Una atmósfera tiene 760 torr. ¿Listo? Y 8 grados centígrados, que también los deben pasar a grados Kelvin. ¿Listo? Y luego nos dice, muy bien, ¿cuál será el nuevo volumen del globo en litros? Entonces, ahora sí les ayudo. Muy bien, esas son las equivalencias ya haciendo la conversión. Y ya saben cuál es la respuesta.